a mano, por la duda. Ahí está el grabándose. Bueno, no sé por qué no me sale la ventana, pero arrancamos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí están viendo la pantalla completa. Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy, chicos, vamos a ver, chicos y chicas, vamos a ver instalaciones domiciliarias de gas a baja presión. Ya van a ver por qué decimos a baja presión, pero es un tema nuevo, que si se acuerdan la clasificación de las instalaciones, estaban las instalaciones de salubridad, estaban las de confort. Esta entra en las de salubridad con las sanitarias, que ya vieron, y es porque es de apoyo a las sanitarias. Entonces, bueno, para cocinar, para asearse y demás, es fundamental la instalación de gas. Entonces entra en esa clasificación también. ¿Con qué? Bueno, es domiciliario obviamente porque aquí nos circunscribimos bastante en instalaciones domiciliarias, no vamos a ver instalaciones industriales. Instalaciones civiles de gas ahí puede haber otras, pero aquí nos vamos a circunscribir, como les decía, en lo que es el domicilio, una vivienda residencial. Residencial también puede ser de otros usos, ¿no? Puede ser recreativo, puede ser educativo, puede ser, bueno, múltiples usos. ¿Y por qué esa baja presión? Porque las instalaciones, o la proyección el proyecto de instalaciones que nos da incumbencia a nuestra carrera de ingeniería civil, atañe a las cañerías y los artefactos y todos los equipos que vayan a estar, obviamente, destinados para una instalación de gas, dentro de la línea municipal, y dentro de la línea municipal solamente podemos trabajar gas a baja presión. Existe el gas a media presión y a alta presión, y acá vamos a hacer alguna distinción inicial, pero las cañerías y todo va a estar dimensionado con gas a baja presión. Bueno, ¿con qué gases trabajamos? Cuando decimos instalaciones de gas, van a ver que mayoritariamente van a ver gráficos, tablas de gas natural, pero ¿qué otros tipos de gases son aptos para este tipo de instalaciones, para domiciliario, ¿no? Y acá yo siempre les hago una breve historia del gas. Lo voy a hacer más breve hoy porque por todo que les comento, de la voz y demás, pero Argentina tiene gas para usos civiles, se puede decir, desde hace 200 años casi. Y este gas se usaba para iluminación de las calles, de las plazas, allá por principios de 1820. Primero fue el gas de hidrógeno, que iluminó la Plaza de Mayo. Después ya era gas manufacturado, que es el primero de los gases que aparece aquí, que es el primero de los gases combustibles. Y básicamente el gas manufacturado, ¿de dónde salía? Salía de la destilación de la hulla, del carbón de coque, y ese carbón venía de Reino Unido. Estamos hablando por allá, por cerca de la preguerra, al principio de 1800, 1850. Este carbón venía y las usinas que lo destilaban estaban en la zona de Retiro, obviamente ubicada cerca del puerto, y todo lo que es Puerto Madero y todo lo que es Retiro hoy fueron tierras ganadas, pero ahí estaban las fábricas destiladoras de carbón, de gas manufacturado. Así que este gas se producía allí y se empezó a expandir, empezó para hacer para la iluminación, pero se empezó a expandir al resto de las ciudades, a iluminar otras ciudades más importantes y demás, y llegó un punto que después de la Primera Guerra Mundial, por allá por cerca de 1930, había una infraestructura ya para el transporte y distribución de este gas, importante, y había que empezar a darle otros usos, ¿no? Esa red
Entonces empezó a promocionar el uso domiciliario, sobre todo para cocinar. Siempre les cuento, no sé si alguno habrá escuchado, cada vez menos, pero de ahí sale el personaje de Doña Petrona, que era una de las cocineras que promocionaba este cambio de uso de iluminar, digamos, plazas, calles y demás con el gas a pasar que sea un uso bien residencial y domiciliario para cocinar. Las cantidades que usaban, como les dije, eran las mismas. ¿Cuáles eran las características de este gas? Obviamente es un gas manufacturado, es una mezcla de hidrocarburos livianos en general. Este gas manufacturado era muy rico en hidrógeno, tenía metano también, ahí como el segundo componente que se muestra, y después tenía nitrógeno y óxidos, carbonos con oxígenos mezclados que hacen los distintos óxidos de carbono y demás. ¿Cuál es ¿de qué lo dotan a este gas? Lo dotan de un gas de un poder tóxico, digamos. Era un gas que tenía un cierto poder calorífico, no muy alto, tenía una cierta humedad. Si ustedes se encuentran con unas cañerías antiguas que estaban preparadas para este gas, van a ver algunos sifones que tenían preparados para captar la condensación, pero sobre todo es un gas tóxico, y por ende peligroso. ¿Qué pasa? Cuando sale el gas natural, cuando aparece el gas natural, por allá por casi 1960, en realidad antes, en 1960 se empieza a usar, pero se descubre cerca de 1945, donde, o mejor dicho, se empieza a hacer el gasoducto del sur. Ahí les voy a dejar en la presentación cómo está hoy la red de gasoductos. Pero ahí se descubre, entonces empieza, estaba en los yacimientos, ¿no? ¿Este gas de dónde sale? Bueno, sale como sale el petróleo, digamos, puede ser extraído del petróleo, también puede ser de otras capas de la corteza terrestre o de otros intersticios, pero básicamente proviene de la fosilización de materia orgánica de miles y miles de años atrás, o millones incluso, en una de las tantas cuencas que posee Argentina, afortunadamente, de gas y de petróleo. ¿Cuándo se empieza a masificar? Bueno, cuando empiezan a hacer los gasoductos troncales. Primero fue desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, obviamente los mayores consumos siempre estuvieron en Buenos Aires. Ahí se empieza a masificar. ¿Y cuál es la principal característica de esto? Bueno, que pasan a ser compuestos mayoritariamente por hidrocarburos, en este caso livianos, y la predominancia está en el metano. Ven ahí que tiene casi un 92-93% de porcentaje de metano, y después tiene butano, propano, etano, como componentes secundarios, y tiene un último componente que se le agrega, que es el azufre, y esto es porque este gas no es tóxico porque no tiene dióxido de carbono y no tiene esos compuestos que tenía el gas manufacturado, pero sí puede llegar a matar por asfixia. Y acá empezamos a hablar de algunas palabras que puede llegar a matar, sí, puede llegar a terminar con la vida de una persona o de las personas por asfixia. Simplemente cuando hay una pérdida desplaza al oxígeno y el mayor peligro de este gas en estado natural, digamos, tal como se capta, o cómo se capta antes de algún tratamiento, es que es inoloro, digamos, no tiene olor. Cuando hay alguna pérdida uno no lo detectaría. Entonces, agregando el azufre es que se logra esa característica impuesta y que todos percibimos cuando hay alguna pérdida de gas y hace que nos demos cuenta. El gas natural, además digamos, de no ser tóxico per se, y además de tener estos hidrocarburos livianos, tiene un poder calorífico mucho más grande que el del manufacturado, aproximadamente el doble, un poco más. El manufacturado, si bien la tablita de abajo, donde vamos comparando los distintos tipos de gases, tiene 4.500 calorías por metro cúbico, y el gas natural tiene 9.000. Y otra característica que tiene, que por ahí no es tan importante a esta altura, o en la comparación entre estos dos gases, es que es un poquito más denso.
que el gas manufacturado. El gas manufacturado es de 0,5 kilos por metro cúbico y el gas natural es 0,65. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque cuando pasamos al siguiente de los gases que se suele usar en lo que es domiciliario, está el gas licuado, el GLP. Perdón. El GLP, gas licuado del petróleo, es un gas que, como su palabra le indica, está licuado. O sea, en el estado de envasado, es un gas que se ha comprimido, puede ser un gas proveniente del gas natural o no, pero es un gas que se ha comprimido varias veces, puede llegar hasta 40 veces, y eso lo hace que se pueda almacenar en determinados tanques, en menor volumen, y sea muy útil, por ejemplo, para los lugares donde no hay redes de gas natural, ya sea en establecimientos rurales, alejados, o ya sea en ciudades, o en, más que nada, localidades, pueblos, donde, a pesar de tener una cierta población, todavía no hay una red de gas natural, que por suerte tenemos dentro de todo una red diversificada. Podríamos seguir diversificando seguro, pero está. Pero en muchos lugares todavía no, y se siguen comercializando o abasteciendo del gas licuado. Hay 2 grados, estos 2 grados, grado 1 y grado 3, depende de cuál es la preponderancia del butano o del propano, pero no cambian mucho. Sí tiene algunas diferencias, fíjese en la tablita de abajo, la densidad. Esto es muy importante, y acá le empezamos a prestar atención a la densidad. Son más densos que el aire tiene una densidad aproximada de 1, y estos son más densos que el aire, entonces es importante, y es una de las principales razones por las cuales no se pueden almacenar bajo tierra, porque si hay alguna pérdida, bajo tierra quiere decir en un subsuelo. Si hay alguna pérdida, generalmente los subsuelos tienen las banderolas, las ventilaciones arriba, entonces si hay una pérdida de esto, se va a quedar abajo el gas el gas licuado, y lo que va a salir va a ser el aire, entonces va a ser bastante tarde cuando pueda escapar el GLP, este gas. Y luego, fíjense el poder calorífico, obviamente, tiene un poder calorífico mucho mayor, el grado 3 un poco más aún, pero fíjense que puede llegar a ser hasta de casi 3 veces el del gas natural. Esto, ¿dónde lo pueden ver? Han salido de campamento, han llevado las garrafitas con el mechero, por ejemplo, no sé si, o mismo en algún cilindro, alguna garrafa, lo han visto, que por ejemplo el agua hierve mucho más rápido, la llama es como mucho más potente, y es un poco por esto, ¿no? Y el último de los gases que siempre damos en un pantallazo es el biogás, que también es un gas que tiene que es rico en metano. Fíjense que, ¿de dónde sale este gas? Bueno, producto de como la presentación lo dice, de la fermentación anaeróbica de los residuos orgánicos, animales y vegetales. Siempre cuento, además de animales y vegetales, me ha tocado supervisar una obra de una central eléctrica que se abastece de biogás en el SEAMSE, en el relleno sanitario del SEAMSE de Campo de Mayo. Y bueno, de ahí es este mismo gas que tranquilamente podría hacerse con algunos tratamientos, ¿no? Ahí se le quitaban algunas partículas indeseables para los motores, los siloxanos, pero la descomposición, digamos, o la fermentación anaeróbica, como está bien dicho, de residuos orgánicos, emana un gas rico en metano, y ese es el biogás. Entonces también nos podemos encontrar, y está siendo cada vez más usado, no al nivel del gas natural y del gas licuado, pero está expandiéndose de a poquito. Lo que les explicaba, ¿qué pasa cuando tenemos en las zonas donde tenemos redes? En las zonas donde tenemos redes se distribuye a media presión, o cómo vienen desde los gasoductos, desde los reservorios, ¿no? Desde Comodoro Rivadavia, desde Campo Durán, si quieren les muestro, miren acá, hay una
está la red, que la tiene en la página del Energas, que es el ente desde los 90, el principio de los 90, se privatizó. Al principio teníamos a Gas del Estado, es un poquito de historia, pero desde el 45 se le da a YPF la producción oficial de los yacimientos de gas, y después estaba Gas del Estado, que era quien controlaba o administraba el transporte y la distribución. Esto sucedió hasta el 92. En el 92 se diversifica la cantidad de empresas, se concesionan las áreas para explotar el gas natural, entran otras, YPF sigue, pero entran otras privadas, y se concesiona también el transporte en TGN y TGS, Transportadoras del Norte y Transportadoras del Sur, y aparecen distribuidores, como ser Metrogas, por ejemplo acá en la zona metropolitana, como ser Camus y Gas Pampeano, Gasnea, Gasnoa, digamos, hay un montón de distintas áreas concesionadas en el país, y el ente regulador de todos esos vínculos es el Energas. Por eso van a ver que aparece mucho los mapas de Energas, digamos, yo les voy a presentar ahora algunas tablas de consumo, pero es el ente regulador. Y acá verán cómo se fue expandiendo las redes de gasoductos. Aquí tienen, por el rojo es el que viene desde la zona más austral, pasa por Comodoro Rivadavia, que fue el primero, de arriba viene de Campo Durán, de la zona de Jujuy. También tenemos muchos intercambios internacionales con Bolivia, con Chile, con Uruguay, con Brasil. Bueno, ven que está ramificado, los cuadraditos son estaciones que le vuelven a dar presión al gas para que se haga el transporte, y bueno, llegan casi todos los centros de consumo. Bien, volviendo a lo otro, entonces, ¿cómo creen que se distribuye en estos grandes gasoductos? Bueno, se distribuyen a la mayor presión posible, ¿no? Manejable. ¿Por qué? Para disminuir las pérdidas. Como digamos, mecánica de fluidos, todos sabemos que a mayor presión, menores pérdidas, ¿no? Entonces, ahí se maneja a alta presión. Y luego, baja, generalmente en las zonas metropolitanas, o antes de ingresar a las zonas metropolitanas, baja en estaciones a media presión, para finalmente llegar hasta el domicilio, y ya vamos a ver el artefacto que necesita para bajar de la media presión a la baja presión. Bueno, como les decía, por redes, cuando toda esa zona que estuvimos viendo, y si nos acercamos, hacemos zoom sobre las principales ciudades, vamos a ver más ramificaciones de red de gas natural. La media presión, que va hasta el domicilio, está entre 0,5 y 2 kilos sobre centímetros cuadrados de presión. Y la baja presión, bueno, puede llegar, el rango inferior baja hasta 100 veces la presión que teníamos en media presión, 0,02 kilos. ¿Qué pasaba al principio? Al principio, obviamente que las pérdidas están en función del consumo que tienen. Entonces al principio, cuando no había tanto consumo, se venía a una cierta presión, pero ya en las ciudades se manejaba gas a baja presión. Entonces no hacía falta ningún elemento donde entrar al hogar, directamente, como no hacía falta elevar la presión dentro de las ciudades, la red pública, las cañerías maestras que se le llaman, se manejaba a baja presión. Cuando empezó a crecer el consumo, hubo que retrasar un poquito esa línea esa parte de media tensión, y, o mejor dicho, en las ciudades mismas hacer redes o dotarle de presión al gas. ¿Por qué? Porque en todas esas ramificaciones estaba habiendo muchas pérdidas, y o había que agrandar mucho las cañerías para el mayor caudal, o había que ramificar mucho más y era mucho más costoso. Entonces, era más fácil darle presión y que el cambio de media a baja presión se haga directamente en la línea municipal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, acá a la derecha ven esta foto abajo? Podría ser una cañería maestra, a media presión. Bueno, ¿qué pasa? Esto es cuando existen las redes, pero cuando en los lugares donde no tenemos redes de gas, se manejan el GLP, y ese GLP se almacena en tanques, en cilindros, en tanques, pero es envasado obviamente porque están en estado líquido. Podemos encontrar esta especie de cilindros más grandes, que en el
campos se le suelen llamar mucho como el nombre chanchas, o las garrafas, que se les suelen llamar también, en la foto de la derecha, lo van a encontrar con esos nombres. Bueno, pinté un pantallazo general, aquí les dejo algunos datos estadísticos de los últimos 2 años, cómo impactó la pandemia. Van a ver que por ejemplo, es comercial e industrial, pequeños comercial e industrial. Acá ven claramente que en 2019 los consumos fueron mayores, mes a mes, ¿no? Y en 2020 bajaron todo. Bueno, eso tiene que ver con cómo le impactó al comercio. En cambio, en la residencial cambia, se invierte esto, la gente estuvo mucho más en sus casas y se invirtió. Quería seguir mostrándoles algunas cosas, pero lamentablemente en Enargas me han sacado algunas series históricas, dejaron muy poco, la mayoría de los está desde el 2016 al 2020. Solamente encontré algunos de estos, no es mi intención formarles pensamientos, sino que les dejo las tablas tal y como están. ¿Por qué es esto? Porque estamos saliendo de la pandemia y hay que tener la cabeza de ingenieros en lo que viene, en cómo tenemos que proyectar y en seguir para adelante desde el lugar que nos toca. Entonces, para saber qué nos espera, tenemos que ver también un poquito el pasado, cómo se manejaban, bueno, cuáles son las tendencias y demás. Y acá les dejo por eso algunos datos estadísticos. Estos son consumos residenciales, desde el 93 hasta el 2020. Algunas tendencias, fíjense, si quieren verlo en la página de Enargas, hay algunos, no sé, por ejemplo, en 2007 fue un año muy frío, entonces aumentó el consumo, pero después algunas líneas estadísticas pueden marcar algunas cosas. Esto es usuarios comerciales, bueno, acá la serie llegaba hasta el 2006 nada más, y acá el consumo de las centrales eléctricas, que es el otro punto que si bien nosotros vemos más residencial, esto marca bastante cómo acompaña el gas o la energía, la producción de energía a las crisis. Esto está clarito, digamos, después del 2000 cómo cae, después del 2007, 2008 cómo cae, después del 2017 cómo cae, digamos, independientemente del color político. Yo siempre les doy algún pantallazo de coyuntura, pero acá también quiero empezar a ver, bueno, qué pasó para atrás para empezar a ver para adelante. Nosotros los ingenieros no solamente tenemos que hacer 2 más 2 es 4, sino que hay que usar la cabeza para proyectar, para ir más allá, para inventar cosas, en fin, no nos canso más con eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vienen? Un respiro a mí para... ¿Están ahí? Sí, por ahora se entiende bastante bien. No me digan que se me cortó, estoy haciendo un sacrificio enorme con la voz que tengo. No, se escucha todo. Bueno, vamos entonces. Y ahora nos vamos a meter mucho más de la línea municipal para adentro, o por ahí lo que vamos a proyectar bien puntual. Y para eso, siempre partimos de los reglamentos. Y para partir de los reglamentos, siempre tenemos que remitirnos en el lugar donde estemos, al código de edificación del municipio donde estemos. Acá van a ver que vamos a hacer bastante referencia al de la Ciudad de Buenos Aires, porque es de alguna manera el que va marcando la tendencia, va marcando algunas nuevas pautas, pero hay que remitirse al código de cada lugar donde vayan a proyectar su obra civil. Y luego tenemos normas particulares que están en el Enargas, que es la serie NAG o NAC 200, esto es en cuanto a instalaciones domiciliares, y después van a tener la serie 300, que es de artefactos. Ahí les dejo el link, están todos, ¿no? Está regulado, todo lo que vamos a ir viendo está regulado por la normativa, incluso algún apartado que vamos a ver hacia el final de GLP, también de gas licuado, también está. En cuanto a materiales y accesorios, les recomendamos que se rijan por la norma IRAM 2502. La mayoría de las veces los materiales aprobados que requieren los códigos de edificación remiten a estas normas, pero si no, es una recomendación diseñar y proyectar en función de
de las cañerías aprobadas por esta normativa nacional. Y algunas notas que parecen disclaimer, pero siempre lo queremos recordar, es que primero, arranco por la última, pero la instalación interna es responsabilidad del propietario. O sea, el dueño de la propiedad es quien se va a responsabilizar. Entonces, por lo que dice ahí, por los trabajos, por el control y por el mantenimiento. Entonces, el propietario será quien tenga que encomendar los trabajos a una persona idónea. Y esa persona idónea es un profesional, naturalmente, o alguien matriculado, que también va a ser responsable solidariamente con el propietario. Pero esto es importante, sobre todo porque ha habido muchos accidentes en la materia, y bueno, y porque es el trabajo de todos nosotros. Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo valer. Bien, nos metemos en las partes, ya en las distintas secciones o en las distintas ramificaciones o distintos equipamientos que tiene una instalación de gas natural. Partimos de un edificio de propiedad horizontal. Tenemos la cañería maestra, que pasa a nivel de calzada generalmente. Ahí hacemos la conexión del servicio, y lo primero que nos encontramos hasta la línea municipal. Lo primero que nos encontramos es una planta reguladora. ¿Por qué es esto? Porque dijimos que de la cañería maestra venía en media presión, y nosotros de la línea municipal para adentro, acuérdense que trabajamos baja presión. Entonces ahí tiene que haber un equipamiento que haga ese cambio de presión. A partir de ahí, o mejor dicho, la normativa dice que la cañería que le sigue, en realidad es desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal, hasta la sala de medidores o hasta el medidor, se la denomina prolongación domiciliaria. Y esto es en el caso más completo. Ahora vamos a ver el caso de una vivienda unifamiliar o una vivienda que no tenga una sala de medidores como está acá, que va a estar todo mucho más compacto, pero en un edificio hay una sala de medidores, y en la sala de medidores, que va a tener que tener ciertas particularidades que vamos a ver, salen las cañerías internas hasta cada unidad funcional. Esas cañerías internas, obviamente, ya a partir de la sala de la planta reguladora, es todo baja presión. Entonces ahí ya los calibres, o dicho, los diámetros de las cañerías van a ir decreciendo conforme el volumen de gas a administrar o a suministrar. Entonces, obviamente que la cañería hasta llegar a los medidores van a ser mayor, porque tiene un caudal mayor, y después cuando se va ramificando, decrece la cañería, que ahora lo vamos a ver, la sección del diámetro. Otros puntos importantes son los artefactos que vamos a abastecer, y los artefactos van a marcar el tipo de ventilaciones que vamos a tener que tener, muy importantes, y uno de los puntos más importantes de esta clase. Hay ventilaciones que van a estar directamente desde los artefactos, hay ventilaciones permanentes en los ambientes, que vamos a ver. Así como la sala de medidores también tiene que tener una ventilación por distintas pruebas. Bueno, y ahora empezamos a hacer zoom sobre cada una de las partes esas, ¿no? Y tenemos, primero es desde la conexión, que van a ver pueden ver acá esta imagen, abajo a la izquierda, que tenemos la cañería maestra, una válvula de servicio, hasta acá es potestad, pero lo trabaja, digamos, Enargas, en este caso el distribuidor, y luego la conexión la hacemos nosotros con el gasista matriculado, supervisado o de referéndum de la aprobación de Metrogas, y las pruebas internas. Entonces luego va una vaina recta y una parte curva, una cupla, un gripper, que es la conexión directamente antes de la llave esférica, o la llave de paso normalmente llamada, o la llave de corte, y ahí ingresa a la planta reguladora de gas, o al medidor, ya vamos a ver, dependiendo de cada parte. Perdón. Hasta ahí vamos más o menos. Llegamos hasta acá. Acá marca, ven lo de los 20 centímetros por fuera, que también se llama la prolongación domiciliaria.
Entonces ahí tenemos la planta reguladora de gas. En la línea municipal siempre va donde están los reguladores, que ahora vamos a ver, y luego sale un tramo recto, bajo o subterráneo, hasta la sala de medidores. Acá a la derecha tiene algunas fotos de la vaina, del gripper. ¿Y qué pasa cuando estamos en una vivienda unifamiliar, como les comentaba, o en un lugar donde no requiera más de un medidor? Bueno, generalmente se aloja en la planta reguladora, en vez de ser una planta reguladora, es un nicho, una caseta, digamos, de 40 por 60, que se ubica en la línea municipal, y ahí ¿qué se encuentra? Bueno, se encuentra lo que ven en esta foto de la derecha. Como ven, el gas ingresa por abajo, ¿ven? Ingresa por debajo. Tenemos la llave de corte ahí que se ve hacia arriba, abierta. Eso es importante. Generalmente un código en cañerías es, en esta llave, si la llave se encuentra en el sentido de la cañería, es que está abierta, y si se encuentra perpendicular, es que está cerrada. Chequenlo por las dudas, pero es una convención bastante usada. Y bueno, sale, acá viene todo en media presión, fíjense, ¿no? Hasta este... Perdón. Acá ven este artefacto circular, que tiene una forma circular, pero es más bien cónico, es el regulador de presión. Este regulador pasa de media presión a baja, y luego ya va, se dirige hacia el medidor, que lo ven ahí abajo, para luego salir a la cañería interna. Acuérdense, prolongación domiciliaria era desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal hasta el medidor, y luego el medidor era cañería interna. Aquí a la izquierda vemos un gráfico, un dibujo de cómo sería. Está como espejado, en este caso, entra desde la derecha hacia abajo, digamos, desde abajo a la derecha, tiene una llave de paso, aprobada, como dice acá, luego tiene una cupla aislante. Esto es porque la mayoría de veces son cañerías, muchas de las veces son cañerías metálicas, entonces pueden inducirse corrientes del sistema eléctrico. Entonces, para aislar la cañería externa, se le pone una cupla ahí aislante. Después tiene una unión doble, que es para, está antes y después de algún artefacto, en este caso el regulador, porque es por si hay que repararlo, esa unión te permite operar. Pero bueno, esto es en el caso de, por ejemplo, un regulador y un medidor, pero un regulador puede llegar a alcanzar hasta 5 viviendas, más o menos. ¿Qué pasa cuando pasamos de esas 5 viviendas? Bueno, hay que recurrir a otra serie de reguladores. Y puede ser como esto, que ven ahí arriba a la izquierda, es una batería de medidores, en este caso hay 2, pero puede haber más, que es cuando se incrementa, digamos, la cantidad de unidades funcionales. Y siempre van de a 2, porque si se rompe uno, se hace el bypass, ahí tiene una serie de llaves, que se puede hacer el bypass. Después las cañerías llevan la misma, llave de paso para las dos, llave de corte para las dos, cupla, las uniones dobles y demás, pero van 2. El funcionamiento, no vale la pena que se los explique acá, pero bueno, eso es lo que pasa pasamos de este nicho, de una vivienda unifamiliar, algunas poquitas, con un solo medidor, a una planta reguladora, y el medidor se desplaza, o los medidores se desplazan hacia el interior del edificio. ¿Hacia dónde? Bueno, salimos con la prolongación domiciliaria hasta la sala de medidores, y la sala de medidores tiene barrales como estos. Una vez que ingresa a la sala de medidores, puede llegar a tener el de la izquierda, que es un suministro superior, puede llegar a ser un subsuelo, un suministro inferior que puede llegar a estar en una sala de máquinas en el planta baja. Acá van a ver alguna particularidad. Este sifón responde a que seguramente esta instalación era de gas manufacturado, entonces se sacaba el condensado por acá, no tiene real importancia ahora. Bueno, y esta es una foto de
cómo se proyecta y cómo se construye una sala de medidores, cómo llegan, ven desde la derecha, abajo a la derecha llega la cañería desde la planta reguladora, pasa por los medidores, que ahí faltan colocarlos, y sale cada cañería, ven, hasta cada unidad funcional. Bueno, ¿qué materiales tenemos en la prolongación domiciliaria? Después van a ser muy parecidos en la cañería interna. Bueno, los hierros son altamente usados o largamente usados, porque se usaron siempre. Obviamente que hay que revestirlo, pero hierro negro y hierro zincado fueron muy, muy usados. Y ahora, hace varios años, ya no de ahora, están muy en boga y se están usando mucho los plásticos, que en realidad, en vez de ser, no es que son plásticos enteramente, porque estamos manejando acá un fluido especial, sino que tienen un alma acero, como lo ven ahí a la derecha, y un recubrimiento de polietileno. Como les decía, las normas NAG regulan o reglamentan, normalizan todo, reglamentan en realidad. Normaliza IRAM, y las NAG reglamentan, es lo que hay que usar. Todos los artefactos, todas las cañerías, las uniones y demás. Bueno, y como les decía, los materiales de hierro tienen que llevar un revestimiento. El revestimiento puede ser un revestimiento asfáltico, una pintura epoxídica, hay unas cintas de poligar o de PVC que se le solían poner también, y si no, un revestimiento plástico con el que ya vienen estos otros materiales más modernos, por así decirlo, más modernos de los últimos, no sé, 20 años seguro. Y el tipo de uniones tiene mucho que ver respecto de la presión. Si son en media presión, si son cañerías con media presión, generalmente se exige soldadura eléctrica. Y si no, si es baja presión, lo que estamos manejando nosotros, pueden ser roscadas, o puede ser termo o electrofusionadas, sobre todo en estos materiales que les comento, plásticos, se suelen termofusionar, son muy, muy rápidas, muy sencillas, hay que verificar que queden bien y demás, pero es mucho más rápido que hacer una rosca, y que sellarla, que quede bien sellada y demás. Pruebas de hermeticidad que lleva, o pruebas que llevan estas cañerías, son las de hermeticidad. Acá podemos estar en media presión también, entonces vamos a incrementar la presión de operación de estas cañerías, y las llevaremos a entre 0,2 y 0,4 centímetros, en realidad 0,2 es para baja presión. ¿Se acuerdan que era 0,02 la presión baja? Bueno, para probar las cañerías de baja presión, la vamos a someter a 0,2 kilos, 10 veces más la presión durante 15 minutos, y si no hay pérdidas, eso se hace con otro tipo de fluidos, puede ser hasta agua, se da para probar la cañería. Y en media presión se trabaja con 4 kilos. También, el doble de la presión operativa. Bien, salimos de la prolongación domiciliaria, nos metemos en los medidores. La sala de medidores. Ya les expliqué cómo tenía que tener, pero es importante que vean que antes, en la entrada del medidor, tenemos una llave candado que está presentada porque es de uso exclusivo de la distribuidora. ¿Por qué? Porque ahí nos va a contabilizar los consumos y en base a eso va a facturar. También les dejo la normativa que tiene. Estos medidores están más o menos hasta un caudal de 10 metros cúbicos hora. La sala de medidores, ¿qué particularidades tiene que tener? Bueno, tiene que tener algunos aspectos. El número 1 es la ventilación. Siempre va a haber pérdidas, o suele haber pérdidas. Entonces tienen que tener una ventilación permanente, cruzada, en el techo o en alguna de las paredes arriba y otra en la puerta. Como puede haber peligro de alguna chispa, además del gas que se da en este momento, no se olviden que los gases que usamos se denominan gases combustibles porque los vamos a combustionar.
Y para que se suceda la combustión, que es un proceso exotérmico, tenemos que tener un combustible, que en este caso es el gas, un comburente, que es el aire, el oxígeno, y bueno, y calor básicamente. Entonces, para que no suceda esto ante una pérdida indeseada, los artefactos de luz se suelen poner de alguna manera blindados y las teclas están desde el lado de afuera. Luego algunas otras características más dimensionales, tienen que tener 1 metro de ancho para que la persona que vaya a registrar, si no son telemedidos, los medidores pueda tener capacidad de moverse. El último barral, el barral más alto no puede estar muy alto, por eso son 4 en general, también para la lectura. Si está al lado de una sala de tableros eléctricos, tiene que tener una antecámara. Bueno, básicamente son esos. Tiene que estar todo revocado, digamos, no puede ser piso de tierra y demás. Y nos metemos, después de la sala de medidores, en la cañería interna. La cañería interna, como les dije, son cañerías menores. La cañería, la prolongación domiciliaria, la que llegaba hasta la sala de medidores, generalmente va por lugares comunes. Bueno, los plenos, una vez que sale de la sala de medidores y va hacia las unidades funcionales, verticalmente también es necesario, en este tipo de cañerías, que vaya por plenos, por lugares comunes. Y bueno, y luego dentro de cada vivienda puede ir por piso o por pared, una parte por pared, una parte por piso, pero generalmente acuérdense de los plenos que tienen que ser, las montantes tienen que ser en plenos comunes. Comunes me refiero a accesibles, ¿no? En pasillos donde pueda acceder cualquier persona. Con esto les dije un poquito por dónde iban, el recorrido lo más directo posible, si va bajo tierra con una tapada de 30 centímetros, si va en contrapiso, si tenga un contrapiso de 5 o 6 centímetros. Las pendientes generalmente son en sentido hacia afuera. Los materiales y las uniones y los revestimientos son los mismos que para la prolongación domiciliaria, nada más que acá se trabaja solamente con baja presión, entonces la rosca soldada es más difícil de ver. También se deben poner algunos artefactos, acá como estamos en cañería interna, antes de cada artefacto, antes de cada cocina, antes de cada calefactor, antes de cada termotanque, una llave de paso, una llave de corte, de cuarta vuelta y del mismo diámetro que de la cañería. También en uniones dobles para poder sacar un artefacto, pero básicamente es esto. Y llegamos a los artefactos. ¿Hasta acá vienen bien? Sí, sí. Sí. ¿Bien o no? Están ahí un grupo que pregunta poco, bueno. Hay grupos y grupos. Seguimos con los artefactos. Los artefactos, les decía que marcan bastante la ventilación que va a llevar después el local. Y por eso los clasificamos de dos formas distintas. Aquellos que se los denomina de cámara abierta y aquellos que se les denomina de cámara estanca. ¿Y esto con qué tiene que ver? Porque si no se lo van a olvidar para hacer alguna regla mnemotécnica o de dónde viene. Los de cámara abierta son, yo les explicaba recién, les comentaba el proceso de combustión, que se necesita, ¿no? Se necesita el gas, se necesita el oxígeno para producir una combustión, un proceso exotérmico, que va a producir calor y también va a producir luz, muchas veces. ¿Y qué otro subproducto tiene en la combustión? Bueno, los gases tóxicos o los gases de combustión, que son aquellos gases que ponen en riesgo a las personas si no los manejamos bien. Entonces, los de cámara estanca, los artefactos de cámara estanca, son aquellos artefactos que no intercambian ni estos gases tóxicos, ni necesitan el oxígeno del mismo ambiente al cual van a calefaccionar, o cual van a producir, se van a calentar los alimentos, donde no hay intercambio, por eso es estanco con el ambiente o con el local al cual yo estoy supliendo. No tomo oxígeno local, ni le expelo los gases tóxicos. En cambio, lo de cámara abierta
son aquellos que al menos uno de estos dos gases sí tienen intercambio. Y acá se me viene, por ejemplo, las hornallas de la cocina, intercambian los dos, ¿no? Cuando uno enciende una hornalla de cocina, para que se dé la combustión, toma el oxígeno del ambiente, del local, de la cocina, y los productos, estos gases, los expele al mismo ambiente. Esto es un típico artefacto de cámara abierta. Pero después tenés aquellos combinados, por ejemplo, un termotanque o un calefón, que generalmente tienen un conducto de evacuación de humos exclusivo, pero el oxígeno lo toman del ambiente. Estos que son híbridos también se los llama de cámara abierta y también hay que poner algunas ventilaciones especiales. Y los de cámara estanca, el más común muchas veces es el típico calefactor de tiro balanceado, ¿lo han escuchado? En realidad el tiro balanceado es que tiene un conducto, generalmente estos artefactos están en paredes exteriores, o si no tiene conductos hasta arriba, pero generalmente sale un cilindro hacia el exterior, que el círculo interior salen los gases tóxicos, y por el círculo concéntrico, o sea, el cilindro concéntrico exterior, entra el oxígeno, no se mezcla. Bueno, así que esto es un típico ejemplo de cámara estanca. Ojo que hay estufas o de este tipo de elementos que calefaccionan que no son de cámara estanca, y esos hay que detectarlos rápidamente porque hay que manejarlos con mucho cuidado. Algunos ya vienen porque estos son bien de cámara abierta, estos que no son de tiro balanceado. Algunos ya vienen con válvulas que detectan el oxígeno o la calidad del aire, y hace que se apague cuando está muy viciado el aire. Pero no todos, así que hay que tener cuidado. Como les dije, antes de cada artefacto tiene que haber una llave de paso. Una conexión puede ser rígida o flexible, pero el flexible, si es flexible, tiene que ser muy cortito y hasta 50 centímetros, pero no es recomendable. Tiene que ser siempre unión bien rígida. ¿Y dónde se pueden ubicar los artefactos? Bueno, tiene mucho que ver con lo que hablamos de si son cámara abierta, cámara estanca, de la peligrosidad. Los de cámara estanca no se pueden ubicar ni en habitaciones, ni en baños, ni en pasillos que unan habitaciones con baños. O sea, en ningún lado de estos. Porque se supone que ahí la gente está en reposo, que se puede quedar dormida y que pueden ser muy peligrosos, o que no hay mucha ventilación permanente. En cambio, sí pueden estar en living comedor, en cocinas, donde tenga una ventilación permanente y donde la gente permanece en movimiento, con más actividad. Los que se pueden instalar en habitaciones, en baños, en estos pasillos, son los de cámara estanca, claramente. Recomendaciones hay un montón, les dije la recomendación o la obligatoriedad de no instalar artefactos que almacenen gas licuado en subsuelo, por esto de que es más denso que el aire. Se traten de no ponerlos en pasillos donde tengan mucha correntada de aire, que se vaya a apagar el piloto, si lo tiene, o algunos que tienen otro tipo de... Pero no. Y siempre que los locales estén ventilados, esto es muy importante. Acá vamos a ver la ventilación, cómo se evacúan los gases de combustión, según si es de cámara abierta, cámara estanca. El de cámara estanca, que es el del medio, se los expliqué, cómo salen los gases. El de la izquierda, que es el de cámara abierta, pero que tiene un conducto específico para los gases también. Y el de la derecha también, que es el de una cocina típica. Acá, como el intercambio es total, con el ambiente tenemos que tener rejillas permanentes de ventilación permanente, que son las que muchas veces, cuando no existen, Metrogas hace inspecciones y corta el suministro de gas, para que siempre haya renovación de aire. En cambio, en el primero, de la izquierda, ustedes me dirán, bueno, pero tiene un conducto evacuador de humos. Sí, está bien, pero el oxígeno, ¿qué pasa con ese oxígeno? Ahí sí. Y bueno, y también ese conducto de evacuación de humo
hay que tener en cuenta cómo está. Si tiene mucho recorrido horizontal, si va muy rebuscado, y la verdad es que ahí no sé si no voy a tener un retroceso de los gases de combustión, y no sé si van a ser peligrosos. Entonces, también donde se pongan estos artefactos de cámara abierta, por más de que sean un poquito más seguros, también hay que poner ventilación permanente. Aquí abajo ven la cañería maestra, un esquema, cañería maestra, esto es una casa, cómo entra la prolongación domiciliaria, hasta el medidor, y luego cómo se distribuye, y antes de cada artefacto hay una llave, y aquí arriba y abajo ven las ventilaciones permanentes. Bueno, ¿qué otros artefactos hay para la ventilación? Están los conductos colectivos, cada vez más desaconsejados, porque son peligrosos también. Por más de que uno haga, como en el caso este, conecte un equipo, un artefacto, y vaya hasta el piso de arriba, y recién en el piso de arriba se conecta al conducto principal, son peligrosos, entonces se desaconsejan. Se usan más bien los conductos individuales, que van todos por un pleno colectivo, y que arriba rematan la terraza en un sombrerete. Estos sombreretes están hechos de modo tal que el viento no haga que, un cierto viento en la terraza no haga que haya un retroceso de los gases, ¿no? Siempre tiene que tener una entrada de aire abajo, ¿no? Para que eso pueda ser barrido, todos los conductos. Todos estos conductos que van por plenos comunes. Bueno, ¿cómo viene hasta acá? Así pasamos a la parte de cálculo, o de cómo se calculan las cañerías. Perdón, a mí no me quedó claro lo último de los dos tipos de ventilación. ¿De cuáles? ¿De estos conductos colectivos o de más atrás de...? Sí, de los colectivos y los individuales, no entendí la diferencia. Vos podés tener un conducto único, donde vayan entrando los distintos gases de combustión de los distintos artefactos de los distintos pisos, como es el caso de la izquierda. Ves que aquí abajo, no sé si llegan a ver, nace ahí, supónganse que hay un calefón ahí, que tiene un conducto de evacuación de humo. Ven que se conecta en un conducto secundario, que va hasta acá salen los gases, van hasta el piso de arriba, y ahí recién en el piso de arriba se unen al conducto principal. Pero es todo un conducto único de chapa galvanizada, lo que sea, pero es todo un conducto único. Y lo mismo el calefón o el termotanque arriba, ¿no? Pero en definitiva, los gases de este artefacto abajo con los gases de este artefacto arriba se unen en un conducto colectivo en algún momento. Entonces se van uniendo ahí todo, y hay alguna posibilidad de retroceso. En cambio, en conductos individuales por más de que vos tengas un pleno, un espacio común, adentro de ese pleno van a ir cañitos hasta arriba de todo, hasta la terraza, hasta rematar, de cada uno de los artefactos. ¿Me explico ahora? Sí, perfecto. O sea, van todos separados los de cada uno. Exacto, lo único que compartan es el pleno, hasta para ir a rematar arriba. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, si se deja de usar la cañería o el calefón, por ejemplo, ¿se sella nomás la cañería? ¿Cómo se hace? Y si está conectado a un conducto colectivo, sí. Por las dudas, que no haya un retroceso de más. Claro. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, perdón, quizás se quedó un poco lejos ya, pero la parte de los reguladores de presión cuando tenés más de 5 viviendas, ¿cómo harías, por ejemplo, en el caso de tener un edificio, ponerle que tuviera 5 departamentos por piso y 30 pisos, que claramente es como que no te alcanza? No, bueno, hay reguladores más grandes. Yo les comenté esos ejemplos de reguladores más grandes, o hay una batería de reguladores. En el edificio en el que vivo hay 3 y 3 reguladores, no es tan grande el edificio, de tener 30 unidades funcionales. Pero sí, hay reguladores de mayor tamaño. Por ahí vayan prestando atención, hasta que no hice esta materia en la facultad, no prestaba atención a eso, y después empecé a mirar en los frentes de los edificios, siempre hay unas puertas, más grandes, más chicas, pero algunos son enrejados y se puede ver los reguladores, que van a ver algo parecido
a esto, pero más grande, por ahí una batería. Bueno, ¿algún otro? No tengan miedo, pregunta nomás. Avanzamos, entonces. Ay, yo quiero hacer una pregunta, perdón. Como, viste que cuando decís, hay un montón de cosas que nombraste que después dijiste se desaconseja. Pero si el edificio, digamos, ya las tiene de esa manera, ¿se lanza algún aviso o algo? Porque si la gente no sabe nada del tema, ¿cómo? Y depende del momento en que tengas que intervenir. Depende del lugar que lo veas. Si lo ves del lado de usuario es una cosa, si lo ves desde el lado de un profesional que te llaman para algo, es otra. Pero si está, y no lo observó Metrogas, la distribuidora, lo que sea, hay que tratar de verificar que esté bien hecho, ¿no? Y que esté bien hecho es esto, tratar de asegurarnos bajo todos los medios de que no haya un retroceso en los gases de combustión. Ahora se usa mucho el medidor de ambiente, ¿no? De saturación del ambiente. Eso es aconsejable. Por ejemplo, si uno tiene dudas de, che, yo sabes que no sé si habrá, o yo siento algún olor, y aparte, los gases de combustión tienen poco olor, no es lo mismo que una pérdida de gas. Y esto es otra cosa. Los gases de combustión son altamente tóxicos. Muy, muy tóxicos, hay muertes todos los inviernos por estos gases. Y los primeros síntomas son iguales a una somnolencia, que, bueno, estoy un poco cansado del día, me estoy quedando dormido, puedo llegar a percibir un poquito de dolor de cabeza, pero instantáneamente, digamos, bueno, muy poquito tiempo, uno pasa a un estado mucho más grave, incluso intoxicaciones leves pueden llegar a generar secuelas. Entonces siempre recalcamos esto, las ventilaciones son fundamentales en gas, fundamentales, y si no estamos seguros, ventilaciones permanentes, la verdad. Rejillas arriba, abajo, que haya una ventilación de aire, tampoco se vuelvan maniáticos y paranoicos, ¿no? Ninguna abertura es totalmente hermética, pero las ventilaciones permanentes siempre ayudan, y son reglamentarias. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Bueno, entramos en esta formulita que parece temerosa, pero no lo está. Cálculo de cañerías. ¿Cómo vamos a calcular las cañerías? Tienen un trabajo práctico resuelto, donde se hace todo el cálculo con distintos sistemas y demás. Lo van a poder reforzar ahí. Básicamente, todo se calcula, como les decimos siempre, con mecánica de los fluidos, o con lo que vieron en hidráulica. Y entonces, lo importante acá, más allá de la fórmula, y más allá de que hay tablas, que mucha gente usa tablas, las tablas de la ex obras sanitarias, en un caso, bueno, el Enlargas. ¿De dónde sale todo? Bueno, lo importante es que tengan en cuenta las variables. ¿Qué variables tienen que tener en cuenta para ver si un diámetro debe ser mayor o menor? Y en ese sentido, más allá de esa raíz quinta que hay ahí, ¿de qué depende el diámetro de una cañería de gas? Depende del caudal, que depende fuertemente porque está al cuadrado, depende de la densidad, y esa densidad es la densidad del gas con el que estoy trabajando. Acuérdense de las densidades, si es gas natural, gas licuado, gas manufacturado ya no se usa más, pero puede ser estos otros gases. De la longitud de la cañería que estoy evaluando en este momento para ver qué diámetro le pongo, y eso es directamente proporcional e inversamente proporcional de la presión con la que yo parto ese gas y a la que quiero llegar como mínimo. Van a ver que las tablas, esto es si ustedes lo quieren calcular a mano, ¿no? Cuando yo mido este tramo, ¿qué caudal quiero? Bueno, voy a ver qué alimenta ese tramo, hasta dónde llega el gas que va a transportar ese tramo de cañería, cuántos artefactos va a abastecer, y ahí sumo los caudales. La densidad obviamente la tengo por el gas que estoy dando, la longitud, mido esa longitud, o hasta la longitud, hasta el tramo
donde yo quiero ver la pérdida. Y la pérdida es, bueno, en este tramo de cañería que yo considero, ¿cuánto quiero que sea la caída de presión? Realmente una caída de presión típica que se toma son 10 milímetros de columna de agua, que son las que están por default en las tablas. ¿Cuáles son las tablas? Me dirán ustedes, bueno, las tablas que van a encontrar en la materia, en los apuntes, pero también en el Airgas, que ya tienen incorporadas algunas de las variables que vimos. Tienen incorporadas el tipo de presión, si estoy en media o en baja, el tipo de gas, y esa caída de presión. Entonces, comenzamos calculando por tabla, ustedes lo pueden hacer por la fórmula, la prolongación domiciliaria. La prolongación domiciliaria, acuérdense que es en media presión, generalmente, o el tramito anterior al regulador es en media. Entonces, por eso yo ingreso acá con la presión esta es una presión típica de media presión. Entonces, yo ingreso, ¿con qué ingreso? ¿Cuáles eran las otras variables que manejaba? Bueno, la longitud de la cañería y el caudal. Supónganse que tengo una longitud de 4 metros. Bueno, entro por la línea de los 4 metros. ¿Y cómo voy a buscar algunos de los caudales que hay en la tabla? Adentro. Bueno, ahí tengo que contar cuántos artefactos, o incluso cuántos medidores va a abastecer. Puede ser medidores directamente, o puede ser algún artefacto que va a abastecer ese tramo de prolongación domiciliaria. Entonces ahí, cuando encuentro el caudal, cuando lo calculo el caudal, voy a sacar el diámetro de la cañería. Otra cosa que tiene implícita la tabla es el tipo de gas. Si es gas natural, si es gas licuado. ¿Sí? Bueno, y este es un ejemplo más típico de lo que les comentaba recién. Tenemos la planta reguladora, es el punto A. Tenemos el punto C, que es donde está la sala de medidores. El punto B, donde se bifurca, y el punto D es una caldera, que alimenta servicios centrales del edificio. Entonces, ¿cómo calculamos en los tramos de cañería? Bueno, empecemos por el tramo BC, por el tramo que alimenta a los medidores. Bueno, ¿qué tomamos como caudal? Podemos tomar esta tabla, que es de gas natural y demás, que tiene arriba longitud de la prolongación domiciliaria en metros, y en las filas tiene la cantidad de medidores. La cantidad de medidores es indirectamente una medida del caudal, ¿no? Yo después voy a inducir que cada medidor puede llevar hasta 10 metros cúbicos por hora, entonces es una medida de caudal, y arriba entro con la longitud, y en el medio tengo todos los distintos diámetros que voy a necesitar. Pero ¿con qué caudal y con qué cantidad de medidores y con qué longitud entramos? Bueno, la cantidad de medidores medio que se cae maduro, ¿no? Si yo calculo este tramo BC, voy a querer alimentar todos los medidores. Ahora, cuando yo calculo este tramo piñal de 2 metros, bueno, voy a alimentar solo 4, o el de arriba también. Pero el tramo BC alimento todo. ¿Y con qué longitud? Bueno, la longitud va a estar en función de hasta dónde yo quiera tener esa caída de presión de los 10 milímetros de columna de agua. Entonces yo generalmente, ¿qué digo? Yo quiero tener hasta el último de los artefactos, en este caso el último medidor, desde la planta reguladora, que es de donde yo tomo la baja presión. Entonces yo, para calcular este tramo de cañería, tengo que ver ese tramo de cañería. ¿Cuál es el último artefacto que abastece? Bueno, este último. Perdón, se me fue. Lo quise señalar y se me fue. Este último, ¿no? ¿Lo ven ahí que lo señalo? Sí, sí. Bien. ¿Y desde dónde quiero tomar la caída de presión esa? Bueno, desde la planta reguladora. Entonces la longitud es toda esa. Toda. En ese trayecto que yo voy a tolerar esos 10 milímetros de columna de agua de caída. Lo mismo para la caldera, para el medidor de la caldera. Para tomar el tramo BD, yo voy a tomar, obviamente, el último artefacto que abastece es la caldera. ¿Y desde dónde lo voy a querer medir? De la planta reguladora, entonces la longitud es toda, y el caudal, obviamente, es solamente el de la caldera.
Ahora, para calcular el tramo AB, yo voy a abastecer tanto a los 8 medidores como a la caldera. ¿Y qué longitud tomo? Me dicen ustedes, bueno, tomemos la mayor, porque tiene que ser la más rigurosa. Entonces, me fijo cuál es la mayor, en este caso creo que es a la caldera. Entonces tomo la longitud mayor, la más larga, el último artefacto, y todos los caudales, sumo todos los caudales. ¿Sí? Bien, acá les explico esto mismo que les explicaba recién. Si en una tabla ven medidores, bueno, pasen esos medidores a caudal con 10 metros de... Fíjense los medidores que están tratando, pero estos chicos son hasta 10 metros cúbicos por hora de caudal. Bueno, prolongación domiciliaria lo mismo. Cañería interna, ya en baja presión después del medidor. ¿Cómo calculo el caudal acá? Ya empezamos un poquito más fino. Antes teníamos medidores, dijimos 10 metros cúbicos por hora. Una caldera, me fijo en la chapa de la caldera, me fijo cuánto es el consumo. Pero ya voy a las ramificaciones. Y bueno, ¿cómo saco el caudal? Ustedes vieron un artefacto de la chapa o las características de un artefacto, no sé, de gas, de calefacción, de cocina, pero a gas. ¿Qué viene qué característica más resonante tiene? ¿El consumo o la potencia? ¿Algún valiente? La potencia, exacto. Y nosotros, la potencia no nos dice nada de caudal, digamos, si no lo dividimos por el poder calorífico. El poder calorífico es totalmente dependiente del tipo de gas. Y acuérdense, la tablita inicial que fuimos viendo, el poder calorífico, incluso si agarran una boleta de gas, ustedes les van a cobrar el poder calorífico, los metros cúbicos de gas según el poder calorífico que le están vendiendo. Realmente es 9.300, bueno. Pero lo dividen, si es gas natural, por 9.300. Y ahí tienen el caudal de cada artefacto. Si es gas licuado, lo tienen que dividir por otro, ¿se acuerdan? Los poderes caloríficos, son casi 20.000, que nos andan en ese orden. Ya tengo ya sé cómo calcular los caudales. ¿Cómo calculo ahora los diámetros? A partir de las tablas, estas que ya teníamos incorporadas. Bueno, básicamente nos falta la longitud. Y es lo mismo que vimos anteriormente. Yo en las tablas, acuérdense, tengo implícito el parámetro de la caída de presión, entonces tengo que tomar la longitud mayor hasta el último artefacto, para calcular el tramo A, que es el de la cocina hasta la bifurcación. Voy a tomar el consumo de la cocina, 1,5 metros cúbicos por hora, y la longitud voy a tomar la longitud desde el medidor, o sea, desde donde yo estoy midiendo la caída de presión, o desde el regulador, que están al lado, en una vivienda esta. O sea, voy a tomar los 15 metros estos hasta la bifurcación, y de la bifurcación hasta el medidor, 18. Por eso ven acá que el tramo A tiene 18 más 15, 33 metros, y con un caudal de 1,5. En cambio, el tramo B, que es el que alimenta al calentador, termotanque, un calefón, el consumo es 2 metros cúbicos, porque abastece solo ese, y la longitud es los 18 iniciales también, voy hasta donde mido la caída de presión, más los 6, estos de este tramo, desde la bifurcación, y entro a la tabla. Y para el tramo C, algún valiente que se anime a decirme cómo calculo el tramo C, si bien lo tienen ahí, que lo tendría que haber tapado, pero el por qué. ¿Alguno me diga? A ver. Más distante. Exacto. El más distante y los dos caudales. Bien. Esto es entrando a estas tablas con el caudal y la longitud geométrica. Luego podemos considerar pérdidas a través de las uniones, ¿no? Y también les vamos sumando como longitudes, bueno, lo que se llaman longitudes equivalentes, que yo entro a la tabla con una mayor longitud porque ahí estoy teniendo indirectamente las pérdidas incorporadas. Y otros parámetros que incorporan estas tablas, también es bueno saberlo, además de la pérdida de carga, esta de 10 milímetros que les decía, perdón, y además de la densidad, es que contemplan un factor de simultaneidad de 1.
Cuando nosotros calculamos con estas tablas gas natural, una cañería interna, considera como que todos los artefactos pueden estar prendidos al mismo tiempo y al máximo. Que no es menor eso. Entonces estas tablas tengan en cuenta que las cañerías van a ser para eso. Que puede ser, las cañerías uno las dimensiona para que esté funcionando al máximo. Pero hay que saberlo. Porque por ahí algún uso de algún edificio está, digamos, estrictamente reglamentado que no se van a usar con una simultaneidad de uno, bueno, ahí por ahí nos quedamos afuera de alguna licitación. Por precio, ¿no? Les digo. Así no es todo tan teórico. Vamos a dimensionar cañerías muy grandes y nos vamos a quedar afuera. Y si quieren afinar más, como les digo, vayan a la forma de pool. Ahí van a afinar y van a mejorar un poquito la instalación. Bueno, esto es lo que les decía, las cañerías de las longitudes equivalentes, según las pérdidas que tengan los artefactos. Y con eso terminamos la parte de ventilación, de cañerías. Estas ventilaciones, acá les dejo unas tablas de ventilaciones mínimas que nos reglamenta la ENARGAS. En las cocinas, las rejillas vieron de 15 por 15, las mínimas, mínimo 2 rejillas 15 por 15, y dependiendo del local, dependiendo de los artefactos, hay que poner más rejillas o más grandes. Y como bonus track, a ver qué hora es, 19, si terminamos bien a tiempo. El gas licuado del petróleo, les dije que se almacenaba en cilindros o en tanques. Estos tanques tienen las particularidades de que, acuérdense que lo que hay dentro es un líquido, en casi todo el volumen del tanque. En la parte de arriba generalmente hay un equilibrio gas-líquido, como se ve ahí en el punto 3. Esto es, bueno, ¿qué es esto? Este armario que contiene a los tanques. Realmente es un armario que va afuera, siempre se ponen fuera, en el exterior, con ventilaciones, las puertas tienen que tener ventilaciones. Después están conectados, siempre van de a dos, de a pares, para cuando se queda sin una funciona el otro y se hace el recambio. Tienen un puente mezclador y luego van al regulador. El regulador acá labura con la presión, pero fundamentalmente es el que de alguna manera pasa el estado, ¿no? La presión, pero también pasa el estado gaseoso. Y luego va la cañería, que obviamente es una cañería interna, tiene una llave de paso con todos los elementos y va hacia la unidad de consumo. En el caso de un tanque, de un Zeppelin, que como también se le llama, que van desde el metro cúbico, es muy parecido. Solamente que hay uno solo. Y esto sí que es el bonus track. ¿Cómo dimensiono yo qué almacenamiento tengo que tener? ¿Cuántos tubos tengo que tener para mi casa? ¿Cuántos tanques o cuántos Zeppelin tengo que poner para dar el puesto o la casa de tal estancia en tal campo? Bueno, no es tan lineal, no es tan trivial. ¿Por qué? Porque acá aparece una variable que es la ubicación geográfica. ¿Y por qué? Además del caudal, obviamente, y del factor de simultaneidad de uso que voy a tener que tener en cuenta, yo voy a sumar todos los artefactos, voy a ver la potencia, les digo por el poder calorífico que va a tener en este caso el gas licuado, voy a ver qué factor de simultaneidad tiene, por ejemplo usando esta tabla, que les damos acá, lo sumo todo, tengo un caudal. Bueno, eso es lo que yo necesito. Pero ¿cuánto me puede dar cada cilindro? Bueno, va a depender de la ubicación geográfica donde nos encontremos. No es lo mismo el rendimiento que voy a obtener de un cilindro en un lugar cálido que en un lugar frío. De hecho, en los lugares fríos tiene un menor rendimiento, entonces por ahí voy a tener que poner más cantidad de tubos. Acá tienen las distintas ciudades, con la ubicación, con la temperatura media, la humedad relativa, ustedes lo ubican acá, en el cuadro de arriba a la izquierda, según el rango, si es donde se encuentran, y según la capacidad a régimen continuo que nos puede dar este cilindro. Generalmente se calcula para una reserva de 15 días. Eso también sépanlo, esto tiene que ver más que nada con el suministro, con cada cuánto pasa aquel que repone los cilindros o aquel que rellena en el caso de los tanques, ¿no? En el caso de los cilindros es mucho más común cambiarlo.
te dejan uno lleno y se llenan el vacío. Cada 15 días. Bueno, y esto es todo. Acá algunos alimentos muy generales del trabajo práctico de gas, como les dije, está resuelto, pero tienen que estudiarlo, tienen que exponerlo a algún equipo, y van a rendir sobre esto en los exámenes, así que mírenlos también. Si tienen dudas, vuelvan sobre ellos. Bien, los tengo ahí, dejo de presentar. Veamos. ¿Están todos? ¿Se durmieron? Todos cámaras apagadas.